Buenas tardes, vamos a empezar con la actividad de aprendizaje 2, donde explicaremos el método burbuja, método de ordenamiento por burbuja. Entonces, vamos acá. Listo, entonces, dando un comienzo, aquí tenemos el paquete al cual pertenece, ejercicio estructura de datos, que está mal escrito, estructura de datos. Aquí importa la librería que se requiere para el método escáner, que más adelante se utilizará. Entonces aquí se hace la importación de dicho de la librería. Dando comienzo, la clase burbuja, se publica burbuja. Se declara el método burbuja que coincide con el nombre de la clase. Siempre este de acá debe coincidir con este de acá. Se inicializa el método con uno de sus argumentos operacionales, como para el ejemplo el arreglo de tipo entero con n datos. ¿A qué hace referencia este? Aquí está el método burbuja, también se llama igual, de tipo entero, un array, no define su límite. Esos son los argumentos que va a utilizar dicho método. Acá, como les decía, scanner nos va a guardar en la variable entrada, pues de tipo scanner. ¿Listo? Entero, se declara una variable de tipo entero, o varias, y J y auxiliar son variables declaradas al principio. Se muestra un mensaje en pantalla que dice guardando los datos del arreglo de tipo entero. Se inicializa el ciclo for para que almacene los datos del arreglo desde la posición 0 hasta el último dato del arreglo menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Este ciclo empieza aquí en for, este es el iterador, empieza en 0, el iterador va subiendo de 1 en 1, como muestra aquí, más. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, y va a llegar a la última posición y menos 1. Entonces, si la última posición es 5, él va a llegar hasta 4, recorriendo el arreglo. ¿Qué va a hacer allí el ciclo for? Va a imprimir el iterador donde vaya, más 1, es decir, que si va en 0, él va a poner un 1 y va a escribir dígite un número. Eso es como para llevar un orden de que el usuario sepa en qué número está ingresando a la regla. Entonces, acá el arreglo en la posición I, o sea que en este caso sería 0 para la primera, va a guardar lo que ingrese el usuario por pantalla. Entonces habíamos mencionado el método scanner, aquí lo vemos en entrada, este es el nombre que le dimos acá, .nes.in. Entonces va a coger y va a capturar eso que ingrese el usuario y lo va a almacenar en el arreglo en la posición donde se encuentre la i en el ciclo for. En este caso, pues iniciando va a estar en 0. Entonces, damos inicio acá al método burbuja. Otra vez el ciclo for, esto es para llenar este inicial es para llenar el arreglo. Y este de acá va a hacer va a ordenar el arreglo como tal. Entonces va a empezar con su iterador i en 0 hasta la última posición, menos 1, avanzando de 1 en 1. Luego va a empezar la variable j, el ciclo for con la variable j o el iterador j en 0 y también de 1 en 1 hasta llegar a la última posición, menos 1. ¿Para qué se hacen estos dos ciclos for? Estos se hacen para que el arreglo pueda recorrer uno a uno, porque recordemos que el método burbuja, pues a pesar de ser suficiente, él es el más largo de todos, ya que tiene que recorrer el arreglo varias veces, cuantas veces sea necesario. Entonces, entre más elementos tengamos, pues más se va a demorar en su procesamiento.
Entonces aquí le ponemos la primera condicional que evalúa si la posición en el arreglo actual es menor a la posición siguiente. ¿Cómo lo hace? Entonces, si al arreglo J más I, digamos que J en este momento vale 0, entonces J más I sería 0 más 1, arreglo en la posición 1, es menor, ¿sí? Volvemos en menor, arreglo en la posición J, que sería 0, o sea, arreglo en la posición 1 es menor a arreglo en la posición 0, entonces él va a hacer esto acá. Va a guardar en esta variable auxiliar de tipo entero también, del mismo tipo de nuestro arreglo, va a guardar lo que tenga el arreglo en la posición 0, en la posición J en este caso, diciendo 0. Y luego va a coger lo que tenga el arreglo en la posición J y lo va a guardar, perdón, lo que tenga el arreglo en la posición 1, J más 1, y lo va a guardar en la posición 0. Luego llega y baja acá y dice, lo que tengo en la posición 1 lo voy a guardar en auxiliar. Es decir, esta variable auxiliar, como su nombre lo indica, es pues su función es ser auxiliar entre el traspaso de esta información a las otras casillas, para que no se pierda el dato. Perdón. Bueno, ya terminado ahí el proceso, ya con esto él empieza a evaluar hasta que hace el arreglo. Entonces, si se ingresó el 5, el 3 y el 8, pues entonces él va a evaluar hasta que lo logre organizar 3, 5, 8, comparando. Entonces, acá lo único que nos queda es imprimir el arreglo. Entonces, mensaje en pantalla, el arreglo ordenado de manera creciente, porque pues va de menor a mayor. Y el ciclo que va también desde el iterador hasta la última posición del arreglo. Luego va a imprimir el iterador más 1 para que no se vea el 0. Esa es la función. Y luego va a organizar en corchet el arreglo como tal. Eso en cuanto al método burbuja. Ahora vamos a pasar con las listas. En las listas pasa algo muy similar y es que se usa nodo de enlace o auxiliar que va a cumplir las mismas funciones que nos hacía ahorita esa variable. Bueno, démosle inicio el paquete al que pertenece, aquí lo vemos, el paquete listas. Entonces aquí está, es como la ruta donde él va a buscar. La librería contiene el método scanner. Tenemos la clase, que en este caso principal, debe conseguir acá principal, y le damos comienzo al programa como tal. Como es el comienzo del programa, aquí viene la función main, la clase main. Entonces esta le da el inicio al programa. Entonces aquí vamos a poner que lista simple, que es esta clase de acá. Entonces lista simple, el objeto 1, L, va a ser igual a lista simple, que es la clase de acá. Comenzamos el escáner, lo declaramos, la variable en, de tipo scanner, que va a almacenar lo que ingrese el usuario en pantalla más adelante, cuando sea invocado. Acá vamos a empezar un menú de opciones, las cuales le vamos a mostrar al usuario listas simples, digite el número de la opción a elegir. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos ingresar, buscar, modificar, eliminar, imprimir lista y salir del programa. Entonces, cuando aquí más adelante tenemos un switch que va a leer esta opción, va a almacenar lo que ingrese el usuario con la variable que maneja Scanner. Aquí
Entonces es lo que va a coger. Si el usuario ingresa el 3, él va a almacenar esto acá, el 3, y va a cambiar la variable opción a ese 3. Entonces aquí, luego le dar aquí en el switch. Tenemos caso 1, caso 2, caso 3, 4, 5 y pues el 6 que sale, entonces ahí finalizaría. Entonces aquí empieza el do, empieza a hacer a validar. Entonces ingresó el caso, la opción 3. Entonces él viene acá a este fragmento de código y va a ejecutar este proceso que le estamos indicando acá. Entonces, en el caso 1 lo que va a hacer es ingresar el nodo mediante el objeto 1, L, perdón, punto y nombre de la clase nodo, que es pues el nombre que le dimos a la clase de ingresar nodo. En el caso 2 va a llamar a la clase buscar nodo mediante el objeto L, punto, nombre de la clase que se llama buscar nodo. Entonces aquí lo miramos. Aquí lo miramos. Aquí L buscar nodo y va a traer el dato. Importante lo del dato. El caso 3 que va a hacer es llamar a la clase modificar nodo mediante el objeto L y el nombre de la clase. Aquí la vemos. L.nodo, este es el nombre que se le dio a ese método y dentro viene el dato como tal. ¿Por qué? Porque se exporta más adelante a la otra clase, al otro método. Sí, en la clase 4 pues va a llamar a la clase eliminar igual con el mismo método, el mismo objeto, y la clase 5 va a listar los nodos mediante el objeto L, que está en la sentencia. Entonces, de manera rápida, pues mensaje en pantalla, ingrese el elemento a la lista, mensaje en pantalla, ingrese el dato y aquí una variable de tipo dato que va a almacenar lo que ingrese el usuario. Entonces, aquí va a coger y va a llamar el método que se llama ingreso nodo y le va a poner el valor que digitó el usuario. Lo mismo para buscar. Recordemos que como es ingresar, pues tiene el primer número es para el caso y el segundo es para el nodo o el elemento que quiere agregar a la lista. En el caso de buscar, pues él va a solicitar que digiten el número que se desea buscar en la lista y lo va a llevar al otro lado de igual manera. Igual para modificar, igual para eliminar. La única que no cumple sería para el listado, que miramos que acá no tiene nada, porque pues ahí solamente va a mostrar los elementos que tenga la lista. Esta es la primera clase, acá tenemos la clase nodo. Esta es muy sencilla, pues pertenece al paquete de listas. Se nombra la clase nodo, se declara una variable de tipo dato, de tipo entero, perdón. La variable se llama dato y es de tipo entero. Y se declara una variable de tipo nodo que se llama siguiente. Bueno, ahora vamos a la ejecución de las clases como tal. Entonces aquí el paquete al que pertenece, la librería que requiere, se inicializa la clase como tal, en el plugin class, el escáner que necesitamos más adelante. Aquí declaramos dos variables de tipo nodo, una se llama primero y la otra se llama último. Aquí empezamos el constructor, que es el método como tal, también se llama lista simple.
Y dice que primero es igual a un null y último va a ser un null también. Aquí en el método ingresar, cuando el usuario va a digitar allá el número 1, entonces él va a llegar a esta clase y luego va a pedir allá que ingrese el dato a almacenar acá. Entonces aquí va a cumplir varias sentencias. Se hace la declaración de una variable que corresponda con el nodo y se declara el objeto nodo nuevo. Esta es otra variable de tipo nodo que va a almacenar aquí algunos datos. La variable de tipo nodo, la variable de tipo nodo llamada nuevo, nodo, llamada nodo nuevo, va a ser cambiada por el dato que va a ingresar, el dato que ingrese desde la clase. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que acá yo les dije que almacenaba una variable de tipo dato en la principal. Entonces él acá lo trae a esta clase. Entonces él coge y cambia esta variable, nodo nuevo, que es de tipo nodo, punto dato, o sea que va a almacenar allí en ese espacio de memoria lo que traiga datos. Que pronto confunde porque son iguales, pero este de acá viene de la clase principal, la opción que ingresó el usuario y que se fue atrapado mediante el método scanner. Y lo va a almacenar aquí en este nodo, en el espacio en memoria. Listo, entonces aquí empieza una condicional que indica que si el primer nodo se encuentra null, quiere decir que no hay más datos o no hay más nodos. Entonces, ¿qué va a hacer? Primero va a ser igual a nodo nuevo. Es decir, el valor que tenga cada dato que haya traído dato, digamos que es el 5, lo va a almacenar primero nuevo dato aquí en 5 y luego primero va a ser igual al mismo 5 que tiene almacenado esto. Ok. Y luego primero va a apuntar a un null por ser el primer dato. Entonces, primero punto siguiente es igual a null. Cuando tenemos este punto siguiente, recuerden que acá en nodo declaramos una variable que se llamaba siguiente. Entonces lo que le va a decir es que eh, o sea, él va a apuntar es acá a este nodo de acá y que este va a ser null. Entonces acá último va a ser igual a primero. ¿Por qué? Porque va a ser el primero y el último dato como está empezando la lista. Luego si no, pues entonces comienza la siguiente. Último punto siguiente va a ser igual a nodo nuevo, lo que haya guardado lo que traía acá la variable. Entonces si él llega y encuentra otro dato adicionalmente o otro nodo adicional, entonces va a ingresar aquí a este si no y le va a dar al último siguiente el valor que trae el nodo. Entonces, si son dos datos, 5 y 4, entonces el 5 quedaría guardado en primero y el 4 quedaría guardado en último. Bueno, nodo siguiente es igual a un null. Entonces aquí lo que le quiere decir es que él va a continuar con el valor del null y último va a ser igual a nodo nuevo. O sea, va a ser igual a null. Esto en cuanto al apuntamiento. Y a veces se tiende a confundir el dato guardado con el apuntamiento como tal. Bueno, el método buscar, pues es igual. Entonces, aquí se declara el método buscar, se llama. Entonces, aquí tenemos un nodo de nombre app
Y este va a ser el auxiliar que les decía, que, por ejemplo, add es igual a primero. Entonces él va a evaluar que el nodo actual sea igual a primero. Actual va a apuntar al primer nodo. Mientras actual no encuentra un null, él se va a ejecutar a recorrer la lista. Entonces aquí tenemos el mientras. Actual diferente a null. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a cumplir esta condición. La condición dice que si mientras el dato que tenga actual sea igual al dato de la variable que ingresa acá en dato, entonces por la clase va a ser imprimir no encontrado. Si existe la lista y va a imprimir el dato ingresado. Se sigue cambiando el apuntando, se sigue cambiando o apuntando el nodo actual al siguiente nodo. Entonces, este actual, la variable app, va a ser igual a app.siguiente. Esto quiere decir que apunte al siguiente nodo. Igual método modificar, entonces el método, igual este va a ser de intermediario, va a inicializar igual que el primero, siempre para empezar a recorrer la lista, actual debe ser igual al primero. Entonces, actual va a empezar en la primera posición y va a recorrer todo lo que necesite hasta llegar a un null. Entonces, por eso le dice que cuando actual sea diferente a un null, entonces, mientras eso no se cumpla, él sigue ejecutando hasta llegar a ese límite. Ese es el límite que se le da. Si app en la posición dato, lo que tiene almacenado el dato, es igual al dato que trae acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a pedir, ingresa el nuevo dato para este nodo. Va a pedir un nuevo nodo, un dato. Y acá hay algo muy importante. Entonces, se almacena el dato ingresado por el usuario en el nodo actual. Entonces, add dato es igual a lo que ingrese el usuario. Esto en cuanto a modificar. Vamos a modificar. Y luego va a seguir apuntando al siguiente nodo. Entonces, es la forma de modificar un dato. Lo encontró, entonces hizo la búsqueda, lo encontró. Luego le dice al usuario ingrese un nuevo dato. Y el usuario ingresa, almacena eso en el método scanner, que se llama en, y esto va a ser igual a lo que tiene el dato en la variable app o el nodo app. Entonces el método eliminar, que es un poquito más complejo, es el que le vamos a enfocar un poquito más. Entonces, ya he explicado todo aquí, a la variable, y tenemos dos variables que nos sirven de auxiliares. La actual, que siempre la hemos usado, y la anterior. ¿Por qué la anterior? Bueno, vamos a ver. Entonces, add es igual a primero, actual es igual a primero. O sea, el nodo actual va a ser igual a lo que tiene nodo primero. Y va a empezar el null. Va a empezar el ciclo mientras. Entonces, mientras actual no sea diferente a un null, es decir, si hay un dato, dos datos, tres datos, y después encuentra uno, él ahí termina la instrucción. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a evaluar una condición. La primera condición se evalúa en condición de donde el dato almacenado en el nodo actual sea igual a la variable que trajo. La clase, es decir, va a buscar el dato en el arreglo. ¿Qué quiere decir esto? Add en la posición. Aquí estamos hablando de lo que tiene almacenado actualmente el nodo actual, valga la redundancia, porque tienen casi el mismo nombre como para guiar. Entonces,
aquí la clase trae el dato que se importó acá de la clase principal y va a evaluar, y si son iguales, entonces va a cumplir otra función. Entonces, ¿qué hace lo primero? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? La idea es buscar ese dato en toda la lista y luego ahora sí va a empezar el proceso de eliminación. Entonces, si tenemos 1, 2, 3 y ingresamos el número 2, pues él nos va a ubicar ese 2 que está en la segunda posición en este caso y va a empezar el proceso para eliminación del dato como tal. Entonces, aquí, bueno, necesitamos otro if. Otra condición, después de que se cumpla esta condición, se va a hablar si el actual es igual al primero. Entonces, si actual es igual al primero, es decir que es el único número, ¿sí? Entonces se apuntará primero, siguiente, es decir, al segundo no. Si nosotros ingresamos, en el ejemplo de ahorita, 1, 2, 3, si ingresamos el dígito 1, o el número 1, entonces lo que pasa es que ese es el primer dato. Entonces, si yo borro el primer dato, pues se pierde todo el enlace de la lista. Entonces, ¿qué hago? Apunto primero al siguiente dato, que es primero punto siguiente, es decir, al dato que está en el nodo 2. Entonces, así no se perdería la lista. Si eso no se cumple, o sea, si el dato que ingresamos no es el primero, entonces anterior apuntaría al actual lo siguiente, es decir, en el mismo ejemplo, 1, 2, 3, ingresamos al 2, anterior sería el 1, y actual siguiente, perdón, estaría apuntando al 3. Lo que va a hacer es que anterior va a apuntar a ese mismo 3 que estaba apuntando a actual siguiente. Y aquí vemos que entonces cambia anterior por el valor de actual. Para finalizar, entonces actual apuntará al nodo siguiente, actual punto siguiente, para que continúe con la lista. Entonces, ¿qué se hizo acá? La variable anterior quedó apuntando al nodo siguiente. Entonces teníamos 1, 2, 3. Entonces anterior, que era el 1, porque ingresamos el 2, que está en el medio. Entonces anterior va a apuntar al 3 y se va a saltar el 2. Entonces el 2 prácticamente se borra de la lista. Es así como se hace el eliminado de la lista. Ya finalizando, pues aquí está cómo se lista. Se imprime en pantalla la lista. Entonces sobre el método lista, entonces la variable actual, entonces siempre actual debe empezar en el primer punto. Entonces apunta al nodo primero, que es el primero de la lista. Mientras actual no sea igual a null, entonces imprímame el dato que tiene actual. Eso es. Actual es igual a actual siguiente, que quiere decir que vaya y apunte al siguiente nodo. Eso en cuanto a la explicación. Espero haya sido claro. Disculpen los momentos en los cuales me enredé. Muchísimas gracias. Buenas tardes.